Muy bien, entonces vamos a aprovechar este ratico y les voy a compartir una pequeña presentación que me resume un temita bien importante que alcanzamos a iniciar en las clases y que es de suma importancia para nosotros y es el tema de las resistencias. Entonces vamos a ponerle bien cuidado a esta pequeña explicación. Recuerden que esta exposición también se las voy a enviar a través de la plataforma. Y entonces vamos a recordar que es una resistencia. Entonces es un componente o son los componentes más comunes en un circuito electrónico. La función que tienen las resistencias es limitar la cantidad de corriente que pasa en un circuito electrónico. Es decir, que si no existieran las resistencias, pues simplemente los aparatos electrónicos no podrían funcionar porque pasaría mucha corriente y se nos quemarían. Entonces la función de ellas es controlar qué tanta corriente va a pasar en un circuito electrónico. Entonces ustedes se dan cuenta en la parte derecha hay una imagen donde encontramos varias presentaciones de resistencias, dentro de las cuales está esta, que es la resistencia más común, que son las de carbón, y ahí observamos los colorcitos del código. Aquí encontramos también resistencias de carbón de distintos tamaños. Encontramos en la parte superior resistencias de color blanco y también un poco más grandes. Estas se llaman las resistencias de potencia. Encontramos aquí algunas resistencias que son de tipo variable, es decir, que permiten cambiar su valor, y como vemos hay una gran variedad en su presentación física, pero todas cumplen una función similar dentro de un circuito, que es limitar la cantidad de corriente que pasa a través de ellos. Recordemos que hay dos tipos de resistencias o una clasificación que sería resistencias fijas y resistencias variables. Las resistencias fijas son aquellas cuyo valor de resistencia no cambia durante la vida útil del dispositivo, y en la imagen observamos varias resistencias fijas. Como vemos hay algunas de un tamaño muy pequeño y van aumentando en cuanto a su tamaño. Aquí tenemos las resistencias de potencia, las blancas, y en la parte izquierda también encontramos un tipo de resistencia muy especial que se llama resistencias de tipo SMD o de montaje superficial. Bien, las resistencias de carbón son fijas, ¿cierto? Son las más comunes y ellas, ¿cómo se conforman? Entonces ellas son básicamente un cilindro dentro del cual hay carbón prensado en distintas concentraciones, y esas concentraciones hacen que podamos tener varios valores de resistencias. Este carbón prensado se conecta por medio de un contacto metálico a una terminal soldable o a un alambrito que me permite conectarlo al exterior. Y en la parte externa encontramos el recubrimiento que contiene el código de colores. Entonces estas son las resistencias más comunes, son las resistencias de tipo de carbón, pero también hay otro tipo de resistencias fijas, que son las de potencia. Entonces encontramos que ellas en su interior tienen una especie como de alambre enrollado, el cual está recubierto a su vez de un material similar a la cerámica. Estas resistencias se conocen como resistencias de potencia y son utilizadas en dispositivos de gran tamaño que manejen corrientes altas y voltajes altos. Un ejemplo de estos equipos que contienen esas resistencias son los amplificadores de audio de gran tamaño, y estas permiten soportar también temperaturas bastante altas. Entonces encontramos en la parte izquierda las resistencias para montaje por inserción. Entonces, ¿por qué se llaman para montaje por inserción? Entonces ustedes observan que ellas en su cuerpo contienen la resistencia, pero en la parte externa viene conectada con unos alambritos. Estos alambritos me permiten poder conectar dicha resistencia en una tarjeta electrónica o en una protoboard. Es decir, esto me sirve para yo poderla insertar en una tarjeta. Por eso se conoce como montaje por inserción. A diferencia de este tipo de resistencias que se encuentra en la parte derecha, que no contienen ese mismo alambre, por el contrario, en sus extremos tiene una parte plana, un contacto metálico de tipo plano. Estas se conocen como montaje superficial o SMD, las cuales por medio de la soldadura se ubican en la parte superior de las tarjetas electrónicas. Estas resistencias se utilizan mucho en dispositivos de
tamaño reducido o pequeños, tales como los celulares, como las tablets y como los computadores de tipo portátil. Entonces, estas son las que se utilizan para ese tipo de dispositivos. Bien, entonces repasamos acá lo que es el código de colores. ¿Qué es el código de colores para identificar las resistencias de carbón? Entonces, esto ya lo vimos en clase, esto ya lo sabemos manejar, esto ya sabemos en qué consiste, sin embargo, vamos a dar un pequeño repaso de este código. Entonces, se compone de 4 bandas de color y la primera y segunda banda de color lo que hacen es representarme un número, una cantidad, un dígito, de forma que con las dos primeras yo voy a obtener siempre un número de 2 cifras. La tercera franja es la multiplicadora, me dice por cuánto tengo que multiplicar el dígito obtenido en la parte anterior, y como ustedes observan acá, está expresado en numeración estándar, es decir, no como lo vimos en clase que era con el exponente, pero es exactamente lo mismo, es decir, por 10, entonces por 10 a la 1, por 10 a la 2, por 10 a la 3, por 10 a la 4, es el mismo resultado. También lo podemos asociar con la cantidad de ceros que vamos a agregar. Por ejemplo, si lo multiplicamos por 100, ¿cuántos ceros agregamos? Pues agregamos 2 ceros. Si lo multiplicamos por 100.000, ¿cuántos ceros agregamos? Pues 5 ceros. No se nos olvide también estos dorado y plateado, que son los multiplicadores por 10 a la menos 1 y por 10 a la menos 2, lo que es lo mismo multiplicar por 0,1 y por 0,01. De esta forma obtenemos números más pequeños. ¿Listo? Y la última franja, que es la tolerancia, recuerden que esta se las expliqué en la tarea que ustedes resolvieron. La tolerancia no es más que un error que se presenta entre el valor teórico, es decir, el que yo calculo con el código de colores, y el valor real de la resistencia, que es el cual yo obtengo al momento de medirla con un instrumento. Entonces, muchas veces el valor que yo calculo por medio del código no es exactamente el mismo que yo mido. Siempre se va a presentar una pequeña desviación, un pequeño error, pero el fabricante nos garantiza que ese error no va a ser superior al 5% o al 10% dependiendo del color de la última franja. Recordemos que este marrón y rojo no son tan comunes, ellos ya pertenecen a otro tipo de resistencias que se llama resistencias de precisión, por tanto los que nosotros usamos en nuestros experimentos casi siempre son de color dorado. Entonces, de acuerdo a ese código, ¿de qué valor sería esta resistencia que yo tengo acá? Entonces, muy sencillo. Primera banda, color marrón o café, número 1. Segunda banda, color verde, es decir, número 5. Tercera banda, color rojo, multiplicamos por 100, es decir, me da el número 15 por 100, eso me da 1500. ¿1500 qué? 1500 ohmios, no se me olvide la unidad. Y por último, la última franja me representa el 5%. Entonces yo ahí a partir de eso pudiese obtener un valor mínimo y un valor máximo para saber si la resistencia está dentro de esos valores. Ahora me dio 1500 ohmios. Algo que puedo yo también hacer es, como ya me da un número más grande de 1000, yo puedo ya utilizar el prefijo kilo. Recuerden que para pasar de ohmios a kilo ohmios, yo lo único que tengo que hacer es dividir entre 1000. Al momento de dividir entre 1000, ¿qué respuesta me da? Simplemente 1,5 kilo ohmios al 5%. Muy bien, muchachos, eso es lo que les quería comentar en esta tardecita de hoy. Recuerden repasar esta presentación y recuerden también que estamos pendientes de hacer la sesión a través de alguna aplicación que nos permita hacer videoconferencia. Muchas gracias por su atención, espero que sea de mucha utilidad esta presentación. Hasta luego.